¿Querés equiparte con lo último en tecnología? En Eclipse tenemos todo para vos y al mejor precio. Con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. Buenas amigos y amigas, esto es Full Contact TV. Yo soy Julián Alalouf, soy quinto dan de Zipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. Este es un ciclo que estuvimos esperando muchísimo para hacer y estamos muy contentos de estar acá. Me encuentro acompañado por Leandro Loiácono, tercer dan de Zipalki y periodista deportivo. Y también me encuentro acompañado por Luciano Loiácono, primer dan de Zipalki y profesor de educación física, especialista en lo que es potencia y todas las cuestiones vinculadas al deporte. En el programa de hoy tenemos un invitado que yo crecí con su foto en la pared de mi habitación. La verdad, es una de las piezas fundamentales del deporte de combate argentino y que esté acá es un regalo del cielo. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso grande, por favor, al señor Gabriel Arnaud. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Por favor, sentémonos. Permiso. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo explicarles a ustedes a la persona que tenemos acá? Imagínense, los chicos que les gusta el fútbol, bueno, cuando eran chicos, no sé, en los 80, en los 70, en los 90, querrían ser el futbolista de moda. Nosotros los deportistas de combate queríamos ser Gabriel Arnaud. Queríamos ser él como él y lo seguíamos a donde fuera. Bueno, Gabriel, estás acá. Bueno, muchísimas gracias. Contanos un poco cómo fueron esos inicios en las artes marciales. Sí, empecé de joven, de muy chico. Empecé en el colegio con la práctica del judo. Había un profesor que en horario fuera del horario escolar enseñaba judo y bueno, comencé con él. Alejandro Ricagno se llamaba el profesor, en el colegio Calasanz. Practiqué un tiempo. Igual el judo en ese momento era muy limitado porque solo estaban las proyecciones, ¿no? No había golpes, no había otro tipo de técnicas que bueno, uno había empezado a ver en las películas, sobre todo las de artes marciales, las de Bruce Lee, que empezaron a salir, que eso revolucionó bastante todo el ambiente, porque antes no se veía eso, ¿no? El judo tiene lances y retenciones, pero no tiene golpes. No tiene golpes. Correcto. Sí, sí. Bueno, después con el tiempo incursioné en el taekwondo WTF. Y bueno, y así fui saltando de un arte marcial en otro para el tema de conocer, ¿no? De saber. Había revistas, llegaba la información a través de las revistas, alguna película y bueno, alguna serie que salía en ese momento que estaba la famosa serie del Avispón Verde que estaba Bruce Lee haciendo de Kato. Entonces era ver eso, era ver también la serie de Kung Fu, que era de David Carradine. O sea, nos tomábamos de las series que estaban en ese momento, de las películas, y bueno, un poco las revistas que venían de afuera y otras que se hacían acá. Ese era el ambiente muy distinto al que hay hoy, que uno pone la televisión y ve por cable, ve peleas en UFC, de kickboxing, de boxeo, o sea, hay muchísimo material para ver de todo tipo. En ese momento no. ¿Tenés alguna película favorita que te haya marcado, que vos digas, porque he conocido profesores que decían, salí del cine de ver una película y quería ir por la calle tirando piñas y patadas? Y bueno, sí, un poco generaba eso. El cine motivaba, ¿no? Las películas motivaban a que la gente sea inspirada para empezar a practicar, ¿no? Bueno, la película de Bruce Lee, la Operación Dragón y el Juego de la Muerte, que fueron las primeras de él, fue bastante motivador. Había un cine en la de Flores, justo enfrente del gimnasio sudamericano, y muchos salían del cine e iban al gimnasio, el maestro Andrés que está acá me lo está corroborando, iban a anotarse, ¿no? Salían del cine de ver eso y cruzaban y se iban a anotar al gimnasio. Gabriel, sí, perdón, dime. Aprovecho para preguntarte, hablaste del mundo en ese momento y lo que es la sociedad hoy en día. Sí. ¿Qué opinas al respecto de la sociedad, la violencia que ves hoy en ese momento? Sí, cambió bastante, hay un cambio bastante. Evidentemente hay muchos factores que son positivos, hay mucha más libertad, hay mucha más información, hay mucho más conocimiento, mucha más divulgación de todo, ¿no? Todo está en un proceso más dinámico, está todo mucho más acelerado, ¿no? En los tiempos
de los que estábamos hablando era todo mucho más lento, parecía como que todo ocurría más despacio, ¿no? La violencia en sí es una característica del ser humano, ¿no? Desde la historia, desde la antigüedad hasta hoy, el mundo ha vivido en guerra, siempre ha habido una guerra, o sea, es una manifestación de la naturaleza humana la violencia. Queda en nosotros, los artistas marciales, tratar de canalizar a la sociedad de una manera correcta, ¿no? En vez de canalizar peleándose en la calle, ¿entendés? Hacerlo deportivamente o marcialmente en un gimnasio, en un dojo, en un lugar de práctica. Te quiero interrumpir, perdón. Sí. Disculpa porque íbamos hacia el lado de tu formación, pero esto cayó como... Es nuestra responsabilidad como artistas marciales. Yo lo tomo de esa manera. Como artista marcial, cuando considero, y perdón, y es una pregunta, sí, ¿es nuestra responsabilidad, digamos, es parte de lo que nos corresponde orientar a parte de la sociedad? Sí, tiene que ver con la responsabilidad ciudadana de cada uno, ¿no? Como parte integral de un mundo, de una humanidad que está en proceso de evolución. Creo que eso es lo importante. O sea, tratar de transmitir un buen mensaje para que adquiramos, en cierta manera, niveles de conciencia más elevados, más amplios, donde podamos entender nuestra existencia de una mejor forma. Creo que ese es el desafío. Excelente. Por lo tanto, judo en la escuela, taekwondo, y necesitabas algo más, había algo en vos que te pedía, necesito... Sí. Y después pasé por el karate okinawense, el karate Shorin-ryu, y después llegué, digamos, al que fue un poco el bastión, que fue el Sipalki. Cuando llegué al Sipalki, dije, acá me voy a quedar, ¿no? Porque el combate en ese momento, que no había el MMA, no había UFC, no había Full Contact, era un combate más integral, ¿no? ¿Qué año era, por ejemplo? Más o menos. Los 80. Los 80. O sea, era un Sipalki que no existía piso de goma, no existía... Era tatami de madera. Guantes tampoco, supongo. Había los guantes de boxeo. Estaban los guantes de boxeo que cada tanto, pero el guante limita mucho el tema del agarre y todo eso, entonces, obviamente con cordones, no con abrojo. Y bueno, y después empezaron a ver las primeras competencias de Full Contact, ¿no? El reglamento que inventó el maestro Anderson en Estados Unidos, que era para cruzar las diferentes artes marciales, ¿no? O sea que tuvo un motivo, fue algo diseñado. El Full Contact y los deportes, se sentó una gente y dijeron, muchachos, vamos a organizar esto de esta manera. Un reglamento. ¿Pero por qué? ¿Era necesario? Sí, era necesario. Había escuelas que decían, el karate decía, nosotros somos los mejores. El taekwondo decía, nosotros somos los mejores. El kung fu decía, nosotros, bueno, vamos a ver quién es el mejor. En ese momento había un reglamento, pero era de marcación, era punto, ¿no? El profe que se educa, sí, era punto, entonces no tenía la realidad del combate, ¿no? Entonces se buscó hacer un combate a contacto pleno, por eso la palabra full contact quiere decir contacto pleno. Claro, Gabriel, el full contact viene a romper con todo este tema de marcación de puntos. Exactamente. Ya es contacto directo. Sí, es un reglamento. No era, después se convirtió en una disciplina, pero primero era un reglamento que cruzaba a la gente de karate con la gente de taekwondo, con la gente de kung fu, con la gente de Sipalki, con la gente de Kempo, porque cada uno sostenía que su arte marcial era mejor, ¿no? Bueno, y ahí empezaron las primeras competencias. El que diseñó las protecciones fue un maestro coreano que se llamaba John Ri, en Estados Unidos, que eran abiertas, eran como los guantes de boxeo, pero abiertos. No tenían la parte cerrada porque había que agarrar y se hacían lances. Se peleaban con los karategi, con el kimono. Y bueno, después, al principio fue medio todo un tema dificultoso porque se convertía mucho en luchas callejeras, hasta que se empezó a depurar la técnica, ¿no? Se adquirieron muchas técnicas del boxeo, el boxeo tomó mucho protagonismo. Y bueno, y ahí evolucionó. Sí. Porque me vuelvo loco. Para introducirnos en el tiempo, esto fue la década del 80. Sí, fines del 70 en Estados Unidos, principios del 80 en Argentina. En ese momento no estaban las redes, no había internet. O sea, había un tiempo entre lo que sucedía en cierta parte del mundo y otro. Nosotros estamos bastante alejaditos de lo que es, digamos, el primer mundo, digamos, ¿no? Aunque surgieron de acá excelentes competidores, excelentes maestros de artes marciales, pero bueno, estamos a veces, ahora se ha globalizado todo, se ha hecho la gran aldea al mundo,
entonces está todo más vigente, ¿no? Uno sube una nota hoy y la ve en Japón, dentro de unos segundos un japonés, ¿no? Que antes eso era imposible de pensar, ¿no? Te juro que empezamos este programa con un invitado que tendríamos para hablar 7 horas. No, ¿qué 7? Días. Y me empiezo a volver loco. Mientras empiezo a escucharse me empiezan a poner los pelos de punta y digo, quiero saber de esto, quiero saber del otro. Así que voy a ir con 2 preguntas. La primera, y esto me hace volver loco y me empiezo a poner así. Me imagino que cuando hicieron este reglamento y comenzó, ha habido artes marciales que llevaban las de perder y otras que llevaron la ventaja en un primer momento. Eso contestámelo. Y lo segundo, para meterse en eso había que tener, no sé cómo decirlo, todo agallas bien fuertes para decir, bueno, vamos a... Y ustedes han sido primeras, segundas camadas. Bueno, por favor, comentame cuando comenzó, quién se llevó la mejor parte y quién la peor. Y mira, en realidad un poco te voy a hablar del origen, ¿no? En Estados Unidos, que fue donde nació el full contact, un poco fue volcado en base al reglamento de karate. El karate era como el deporte o el arte marcial más asentado en Estados Unidos. Entonces un poco se favoreció al karate, ¿no? Con el tema de los usos de los puños, ¿no? Es más fácil definir en un combate con un golpe directo de puño que capaz que con una patada. Eso necesita más tiempo, más habilidad para poder hacerlo. No obstante, hay knockout de pierna, tanto ahora casi como puede ser un knockout de mano. Entonces un poco la gente de karate fue la que hizo la vanguardia, ¿no? Y la mayoría de los que organizaban esto venían del karate. Después el taekwondo tuvo su remontada, ¿no? Se puso a la altura. Y también otras disciplinas. El kung fu es muy acrobático, entonces tuvo que adaptar, simplificar mucho del abanico que tiene el kung fu. Creo que debe ser dentro de las artes marciales el que más diversidad de técnicas tiene, ¿no? Hacen acrobacias. Hay mucha cosa ornamental. Sí, es muy amplio, es demasiado amplio, ¿no? Tienen 2.000 años, 3.000 años de la cultura china, ¿no? De toda esa evolución. No dejo de pensar en si no tenías miedo cuando... ¿Qué edad tenías, Gaby, cuando empezaste la primera vez que te tiraste, o que te tiraron, no sé cómo habrá sido, dentro de un área de combate con un tipo adelante que... ¿Qué quiere? No matarte, pero te quiere pegar. Claro. ¿Cómo es eso? Sí. Y bueno, para eso hay una preparación, vos lo sabés. Vos estuviste en un torneo, vos sabés eso. Hay una preparación y sobre todo es psicológica la preparación. Más allá de las herramientas que uno puede tener como artista marcial o como deportista de combate, hay herramientas que son psicológicas. Y esas herramientas se entrenan tanto como las herramientas físicas. El profe de educación física nos va a entrenar en todo lo que tiene que ver la musculación, la preparación física, la potencia, la velocidad. Pero si no hay un cerebro que conduce eso y un espíritu que lo lleva adelante, con vigor, bien, con decisión. Pero Gaby, por ejemplo, en mi caso fue como un callo que se fue haciendo. A los primeros torneos estaba por empezar a pelear, veía con quién me tocaba y decía, ay, ¿para qué vine? ¿Por qué estoy haciendo esto si podía estar haciendo otra cosa? Iba a hacer pis, volvía, iba a hacer pis, volvía, era una cosa así de loco. Sí. Todos pasamos, un poco más o menos pasó. Era chico y yo lo veía a mi maestro y lloraba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y el tema del peso. Sí, porque hoy en día, en UFC, por ejemplo, pesás 61 kilos y normalmente pesás con gente de tu mismo peso. Sí. En ese momento, ¿era dedo o se pesaban? No, ¿Cómo era? había un pesaje. Después había una categoría que se llamaba la Gran Champion, que era así libre de peso, ¿no? Como el UFC también. Sí, que fuerza libre o como se ha dicho. Sí, Gran Champion era libre de peso. Entonces peleaba uno que pesaba 130 kilos con uno que pesaba 60. Igual las primeras competencias eran en tatami, entonces era más difícil acorralar a alguien. Entonces era difícil acorralar. No había el ring, claro, estaban las cuerdas o estaba la jaula. Entonces es difícil porque el de 60 kilos ante uno de 130 no va a ir a un enfrentamiento directo, no va a buscar la manera de esquivarlo, ¿no? De contragolpear sobre el error del otro. Esa sería la dinámica del entrenamiento. Claro. Y Gabriel, ¿se puede planificar una pelea sin conocer al oponente? Es muy difícil. Mirá, en realidad todo lo que va a suceder arriba del ring va a depender esencialmente de lo que vos hagas, ¿no? El otro se va a preocupar por lo que hace el otro, ¿no? O sea, uno tiene que preocuparse por cómo entrena, cómo entrenó, lo que va a hacer, llevar la estrategia de su plan adelante, ¿no? Poder concretar eso que quiere.
va a tener sus fortalezas y también va a tener sus debilidades. Sabe que tiene que explotar sus fortalezas y tiene que ocultar sus debilidades. Sí, eso es importante porque a veces no sé si es el ego o si es que uno no se siente con debilidades. O sea que bueno, la adrenalina, la euforia hace que eso esté por encima, ¿no? Quedó en el tintero esta pregunta que yo te hacía. La preparación mental, ¿de qué manera preparas a uno de tus chicos, tus alumnos, para esa situación que es, de algún modo es violenta? Sí, obviamente que es violenta. Es violenta, no se puede decir, no, es deporte, hermano. No. Es deporte, pero es violenta. Son dos cosas que van de la mano. Es deporte porque la intención no es dañarse, no es lastimarse a una manera mortal, ¿no? De una forma mortal, aunque a veces ha pasado, lamentablemente ha pasado, pero es deportivo, es con espíritu deportivo, espíritu de competencia y de superación. No es algo personal con el otro, por eso terminan los combates y se abrazan. No hay nada personal. En lo personal siempre fui un muy mal torneísta. Busquen peleas mías, voy a estar perdiendo siempre porque me enojaba siempre. Me enojaba, no podía, en cierto momento necesitaba pasarle al otro por adentro, ya no había posibilidad, no es que perdía los estribos, pero ya cualquier plan, cualquier cosa había quedado... Sí, por eso insisto, un maestro como vos, que hoy en día ha hecho un cambio trascendental en lo que fue a lo que es y a cómo enseñás las cosas, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo intentas preparar a los chicos para esa situación? ¿Qué les decís? ¿Hay maestros que enseñan desde el vas a sentir esto o va a pasar lo otro para ir adelantándolo al chico? ¿Cuál es la...? Sí, en realidad el chico es una persona. ¿Entendés? O sea, hay que tomarlo desde toda su integridad, ¿no? Como un ser humano. El ser humano, cuando tiene un carácter así tan trascendente como un enfrentamiento, se sostiene en la fe. O sea, la fe es lo que lo va a llevar adelante, ¿no? Si no desarrolla esa virtud que tenemos los seres humanos de tener fe sobre lo que podemos hacer y lo que podemos realizar, no hay ningún otro factor que te pueda sostener arriba o en un área de combate o arriba de un ring para poder enfrentar a otra persona. Si ven las epopeyas de la historia, los grandes generales que conquistaron el mundo estaban sostenidos por su fe, ¿no? La fe de querer ampliar su imperio, la fe de querer llevar su religión adelante. Entonces, eso es lo que sostiene un peleador, la fe, querer en sí mismo que pueda hacerlo. No sé si está respondiendo. No, es una hermosa respuesta. En parte es conversar con el practicante, con la persona, que él puede hacerlo. Exactamente. Confianza en sí mismo. Confianza en sí mismo. Pongámoslo de una manera más terrenal, más llana. Confianza en sí mismo. Excelente. Bueno, Gabriel, luego de todas estas disciplinas que has luchado por todos lados, has ganado, has organizado torneos gigantes en estadios y nosotros íbamos... Te voy a hacer una pregunta sobre eso. Había en una época un papelito que encontrabas por todos lados que decía Torneo de Artes Marciales, la verdad. Decía así, la verdad. Entonces uno como artista marcial novato lo agarrás y decía... Era como una película. Pero yo tengo que ir ahí. Si eso es la verdad, tengo que estar ahí. Porque a veces las dudas, a todos los artistas marciales, no sé cómo lo tendrán a ustedes, yo le llamo el síndrome del cinturón azul. Que el chico ya aprendió algo, puede moverse, pero tiene las dudas. Che, ¿esto funciona? Mirá. Entonces, contanos sobre esos torneos, la verdad, cómo es una cosa monstruosa que hoy no existe algo de esa índole. Hay torneos muy grandes. ¿Sí? Sí, hay torneos grandes. En la Argentina ahora, bueno, lo que se hablaba hace un ratito acá, ¿no? Del tema de la pandemia frenó mucho, ¿no? Hizo esa pausa en la sociedad, que fue buena, creo, en el sentido de generar una reflexión, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, a veces las pausas son buenas, ¿no? Tomarse un momento para meditar, para reflexionar. Seguramente ahora van a empezar de vuelta, ¿no? Estos torneos, estos mega eventos gigantes, como pasa en Estados Unidos o pasa en Brasil, ¿no? Estas peleas de MMA que son transmitidas por televisión, por los canales. Entonces van a comenzar de vuelta. La idea fue un poco surgir, que creo que lo dijiste vos, parecía una película, ¿no? Vos dijiste parecía una película. Y bueno, la idea fue esa, fue venderlo como una película, como un show, ¿no? Para que todos se entusiasmen y se contagien de ese espíritu marcial, ¿no? De que el solo estar ahí era increíble, era como estar en una película. Claro, era increíble. Esa era la idea. Creo que se pudo lograr. Fue fenomenal y nos hiciste muy felices a todos y aparte poder verlos a ustedes que eran los
las figuras. Claro, bueno, tratábamos de hacer lo que podíamos también. Teníamos miedo también, como decís vos, de salir a escena, porque hay un miedo para salir a escena también, ¿entendés? Y no solo es enfrentar a otros, sino también enfrentar las circunstancias. Pero subieron mucho la vara, porque el torneo era de muchísima calidad, los referees estaban de traje, era una cosa monumental, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablemos de esto. Bueno, ¿Sí? Sí. Hoy en día, además de, no sé si continúas dando clases de lo que es full contact y kickboxing. Una vez a la semana doy Una clase, vez a la semana. Los sábados. Hoy que es sábado doy clase. Pero más que nada se te conoce ya como, de algún modo, y perdón si me equivoco, como un guía espiritual de alguna manera. Mira, creo que el único guía es Dios. No. A lo sumo te puedo indicar dónde está el camino para seguirlo a Él, ¿viste? Te puedo decir. Por ahí es, ¿entendés? Sos un profesor, un referente en lo que es budismo zen. Bueno, me gusta. No quiero atribuirme ningún título de nada porque siempre después empiezan las polémicas. Sí, correcto. Las polémicas a veces tapan a lo que esencialmente se trata de hacer. Quizás fue mala mía, perdón. Claro, no, las polémicas no están mal, que era lo que estábamos charlando antes de la apertura del programa, que está bueno que se hable, la gente opine, que diga que esto está bueno, que esto no le gusta. Si hay errores se pueden corregir y si hay aciertos creo que se pueden resaltar, ¿no? Entonces, me parece que poner así ya los títulos es medio engorroso, sobre todo sobre este tema espiritual, ¿no? Porque siempre recae, no, pero ¿quién es él? ¿Qué hace o qué hizo? No, bueno, es simplemente llevar un mensaje. No importa el mensajero, lo importante es el mensaje, ¿no? A veces la gente confunde. Sí. Para ir, no me quiero dejar de hacerte la pregunta, ¿en qué quedó Amoquibo y Akion? Amoquibo fue una muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Amoquibo fue una primera escuela que fundé y bueno, después hubo un tiempo que me retiré, unos poquitos meses me retiré y se la cedí a mi hermano Cristian Arno, y él con Alejandro Pugliese, con otro cinturón negro, continuaron con Amoquibo. Después cuando regresé de vuelta a la enseñanza, fueron poco tiempo, no les iba a sacar los que le di, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo que formar una nueva escuela. La escuela fue Akion, que es la que está funcionando hoy en día, ¿no? Que igual todo ese tiempo que estuve, digamos, haciendo esa pausa, fue para reflexionar cómo daba las clases, que era la enseñanza, ¿no? Porque creo que es importante y tiene que ir de una manera paralela y compensar, ¿no? Esa violencia que vos mencionaste antes acerca de la humanidad, tiene que estar compensada con una enseñanza para poder canalizar bien esa violencia o ese desarrollo o esa disponibilidad de poder ser dueño de saber combatir, ¿no? Me parece Gabriel, la última que te hago yo, bien cortita. Dale. Si tuvieras que volver a tu infancia, sí. ¿Por qué disciplina empezarías? Vos empezaste con judo. Sí, no cambiaría. Creo que fue todo parte del camino, ¿no? O sea, creo que cada las cosas pasan porque tienen que pasar de una determinada manera. O sea, tal vez sí con un conocimiento que uno traería del futuro, digamos, haciendo una especie de futurología o juego, tal vez acortaría más los tiempos, eso sí. Claro. Puede ser que capaz que acortaría más los tiempos, capaz que uno no quedaría haciendo tantas veces repeticiones sobre algo que ya mucho sentido no tienen, ¿no? Cuando uno genera un hábito tan repetitivo y deja un poco de lado la conciencia y lo hace de una manera mecánica, ya eso no nos retrasa en la evolución, no es el mejor camino, digamos, ¿no? Pero bueno, todo es parte del aprendizaje. Creo que hay que tomar la vida como una escuela, si no ese desafío de vivir se va perdiendo, uno cae en la monotonía de lo diario y repetitivo. Entonces, si no toma la vida como una escuela, creo que no puede encontrarles el verdadero sentido a la vida. Muy bien, Gaby. Las personas que quieran entrenar con vos, que quieran conocerte, sí, que quieran aprender kickboxing, full contact, que quieran aprender, iniciarse en lo que es el budismo zen, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy los días martes y jueves en el gimnasio de Callao, que es Callao Gym. Es en Avenida Córdoba, 1819, Callao y Córdoba, a las 21 horas. Ahí doy boxeo, hay clase de boxeo, ahí, martes y jueves. Y los sábados estoy en Sub-Zero, a las 15 horas, en Venezuela, 1637 de Capital, ¿no? De acá de Cava. Me queda excelente. Voy a ir, Espérame que voy a ir. Ahora, ¿qué te parece si... Perdón, ¿no? Es como una hormiga contra un monstruo, pero no, ¿me favor. ¿Podrías mostrar, pasar acá alguna técnica para mostrarle a los que saben, a los que no saben tanto, a los que se están iniciando? Algo que digas, mira, a mí
Gabriel Arnaud le gustaba hacer esto porque le funcionaba, o a los chicos me gusta mostrarles esto. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo no. Por favor, profesor. Sí. Bueno, permiso, Sí. ¿Me puedo sacar el saco? Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero, creo que es fundamental para que el alumno aprenda. En este caso no sos alumno, sos profesor también. Al lado tuyo soy... Bueno, pero bueno, a todos nos toca en un momento de la vida aprender, ¿no? Bien. Así que hay que seguir aprendiendo todo el tiempo. Bueno, entonces lo primero que siempre les digo es que... ¿Te acordás de la misión de Coman? Sí, claro. Claro, bueno, ahí. Entonces, usted tiene que olvidarse que hay alguien que lo está instruyendo. Tiene que olvidarse de eso. Y tiene que conectarse con su sí mismo. Cierre los ojos y conecte con su sí mismo. Busque ese guerrero interior que tiene adentro, que para hacer una técnica después lo va a plasmar físicamente. Esto es muy importante porque esto concentra y sitúa y ubica a lo que es un artista marcial en su lugar de práctica. Después de estos breves segundos que usted se concentró en sí mismo, que pudo conectarse con su ser interior, va a empezar a manifestar su marcialidad. ¿Pudo entrar? Pienso que es posible. Es posible, sí. Bueno, hay que hacerlo muchas veces antes de empezar la práctica. Conectarse con el verdadero ser que está más allá de todo lo físico. Y después de eso va a tener una excelente práctica, porque no va a ser la parte externa suya, va a ser su interior que se manifiesta. Es impresionante. Muchísimas gracias. Escuche una cosa, sí, por favor. Escucha. Lo primero, tenemos unos regalitos para usted. Bueno, muchas gracias. Permiso. Los amigos de Megalo, Ramón Falcón 2392, la gente de la armería Buffalo Bill, Rivadavia 7019, los amigos de Eclipse Computación en Ramón Falcón 2010 y los amigos de Motorcheck envían un regalito para los maestros. Uy, lo tengo al revés, así va el moño. Por favor, maestro, gracias. Que lo disfrute. Pues... Se lo vamos a dejar. Y por último, para cerrar este programa, lo cual fue una maravilla y me hubiera gustado que dure horas y tener más posibilidades. Ojalá Dios nos ponga en nuestro camino la posibilidad de volver a encontrarnos con el señor Gabriel Arnaud. Tenemos un minuto para que usted dé un mensaje a los chicos, a los artistas marciales, a los maestros, a los que todavía no son artistas marciales, a los argentinos, al mundo y a la humanidad en general. Un mensaje que tenga que ver con usted. Yo me corro y le dejo el lugar a usted. Bueno, creo que el desafío de cada uno de los que están mirando hoy este programa es encontrarse a sí mismo y tratar de ser una mejor persona. Creo que el camino de las artes marciales y hoy de los deportes de combate que están de moda, creo que puede ser esa herramienta que están buscando, ese canal que uno busca para encontrarse y desarrollarse como persona. Creo que ese es el desafío que tenemos para la humanidad, ¿no? De tratar de ser mejores, un poquito mejor que ayer y un poquito menos que mañana. Así que todos los días nos tenemos que procurar para ser mejores. Un poquito más de amor, un poquito más de compasión, un poquito más de solidaridad. Creo que esos son los factores que van a desarrollar y van a mejorar a la humanidad. Así que bueno, ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Fue Gabriel Arnaud. Nosotros hemos sido Full Contact TV. Acordate por seguirnos en las redes sociales. Estamos muy contentos de ya haber hecho girar esta pelota. Muchas gracias. Nos despedimos. Juliana Lalouf, el hermoso, porque nunca salgo golpeado en las peleas. Leandro Loiácono, Luciano Loiácono. Y nos vemos en el próximo capítulo de Full Contact TV. Gracias.